Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis Midma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje. Bueno, en sí no es lenguaje, es literatura, pero lo llevamos dentro de la hora de lenguaje con el tema Garcilaso de la Vega. Vamos a conocer este gran escritor español, ¿correcto? Muy bien, empezamos. A ver, primero debemos entender que Garcilaso de la Vega pertenece a la Edad de Oro, ¿ya? La Edad de Oro es un siglo que surge en España. ¿Y por qué le llaman la Edad de Oro? Su misma palabra lo dice, oro. ¿Qué cosa es oro? Oro es algo valioso, es algo codiciado, ¿no? Que algo muy importante, pero te dice Edad de Oro, es decir, es un periodo que surge en España que ha sido muy importante para la literatura. Ahí surgieron las mejores mentes de España e hicieron que España se desarrolle a su máximo esplendor. Vamos a conocer un poco más sobre esta edad. A ver, se conoce con este nombre al periodo de apogeo, te dice acá. Al periodo de apogeo. Al periodo de apogeo. Desarrollado en el siglo, desarrollado en el siglo XVI durante el reinado Carlos I, Carlos V de Alemania y Felipe II, que había comenzado a gestarse durante los siglos XV y que a mediados del siglo XVII, ¿ya? Siglo XV y mediados del siglo XVII, ¿ya? Entonces, en ese periodo surge la Edad de Oro, ¿ya? Entonces, esos datos importantes. ¿Se conoce en este periodo? ¿En qué periodo? Siglo XVI, durante el reinado, ¿qué reinado? De Carlos I, ¿ya? Y Felipe II, ¿ya? Entonces, es un periodo que surge aproximadamente en el siglo XVI, ¿no? Pero acá también te dice mediados del siglo XV, ¿no? Entonces también vale, ¿ya? Entre el siglo XV al siglo XVII. Muy bien. ¿Cómo se inicia el siglo de oro? Vamos a ver. ¿Cómo es el inicio? Comienza con el reinado de los reyes católicos, ¿ya? En 1492. Entonces, el siglo de oro empieza con el reinado de los reyes católicos. Pero este reinado, o sea, el apogeo de este rey, de los reyes católicos, se produce por el descubrimiento de América. Debemos saber que en esa época, en el siglo XV, se desconocía América. No se sabía de que si Europa no sabía si existía o no existía Europa, América. Entonces, eh, cuando se da el descubrimiento, entonces comienzan a extraer toda la riqueza de América y se lo llevan a España, ¿no? La riqueza de, bueno, el Tahuantinsuyo, de Bolivia, del Imperio Azteca en México, de los mayas por El Salvador y todo eso. Comienzan a llevárselo ¿a dónde? Se lo comienzan a llevar a, eh, allá, a España. Y entonces comienzan a ellos a hacer grandes construcciones, ¿ya? A ver, continuamos. Entonces se inicia con el descubrimiento también de América, ¿ya? Con el descubrimiento de América bajo el reinado de los reyes católicos, que implicó el punto decisivo de la reconquista y la consolidación de la monarquía española. Debes saber tú también que en este siglo XV, o sea, España había sido gobernado, o sea, había sido sometido, conquistado por los musulmanes. Entonces, ¿qué hace los reyes católicos? Comienzan su época de reconquista, es decir, comienzan a reconquistar toda, a expulsar en sí a los musulmanes. Entonces, en este siglo de oro, pues también ellos comienzan a expandirse más y a consolidar su monarquía española, la cual que luego de casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes, ya, lo cual casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes, consiguió un estado fuerte y pacificado, alcanzando España la categoría de modelo a imitar por el resto de los países europeos. ¿Ya? Es decir, España fue el único país más rico de todo el continente europeo. Entonces, era muy valorado, ¿no? Entonces dice, si España está conquistando otros continentes, si se está haciendo rico,
Los demás países también dijeron, entonces nosotros también podemos conquistar otros continentes y hacernos más ricos. ¿Quién lo dice? Lo dice, por ejemplo, Inglaterra, lo dice Francia, ¿ya? Que comienzan, ¿qué cosa? A, eh, a conquistar otros territorios, ¿ya? De América también. Muy bien, comencemos. Ya hemos visto cómo se inicia el siglo de oro, ahora vamos a ver cómo culmina esta etapa. Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, como ustedes ya lo saben, ya se le explicó, ¿ya? Culminando con Pedro Calderón de la Barca, un gran escritor, ¿ya? Luego de la cual se produce una gran decadencia cultural. Obviamente, todo periodo siempre tiene un periodo de apogeo y tiene un periodo de finalización. Pues todo periodo es así, ¿ya? Entonces, te dice acá, este periodo concluye a mediados del siglo XVII. ¿Quién es el máximo representante en este periodo? Es Pedro Calderón de la Barca, otro gran escritor. Muy bien, te dice acá. A ver, vamos a conocer un poco sobre la biografía de Petrarca, el Petrarca español, o más conocido como, bueno, en sí su nombre es Garcilaso de la Vega, más conocido como el Petrarca español, ¿ya? Muy bien, a ver, él nació en Toledo en 1503, Niza, ¿no? Y muere en 1536. Poeta renacentista, ¿ya? Perteneciente a una noble familia castellana. Es decir, cuando dice poeta renacentista, ¿ya? Está indicando de que perteneció al periodo del Renacimiento, o más conocido como siglo de oro español. ¿Ya? El Renacimiento también se conoce como siglo de oro español. Perteneciente a una noble familia castellana. Cuando dice noble familia castellana, es decir, fue de la clase alta, de la clase pudiente, que tenía mucho dinero. ¿Ya? Muy bien. Dice, en 1510 ingresó en la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. ¿Ya? Esto quiere decir de que este escritor ya también fue un gran militar, ¿no? Fue un patriota, ¿no? Que participaba en batallas, en guerra, ¿no? Entonces eso dice mucho de él. Muy bien. En 1530, le dice, Garcilaso viajó con Carlos I a Bolonia y permaneció allí un año hasta que éste fue coronado, ¿ya? Donde a pesar de sus eminentes servicios, el emperador se enojó con él. ¿Por qué el emperador se había enojado con él? Por haber protegido los amores de un sobrino suyo. Entonces también te das cuenta que era un tanto picaflor, ¿no? Había protegido los amores de un sobrino suyo, que aspiraba a la mano de una dama que le era muy superior en jerarquía, por lo cual fue desterrado a una de las islas del Danubio. Es decir, él eh, protegió, ¿qué dice protegió? Es decir, que ayudó, ¿no? Ayudó a un sobrino suyo que no era de la noble, o sea, era de la nobleza, pero no de una nobleza alta, sino una nobleza baja, que este sobrino estaba como que enamorado, ¿no? De una dama, pero de una dama de alta alcurnia, de mucho dinero, de mucha casta, ¿no? Pertenecía a una nobleza alta. Entonces, eso no podía ser, eso era un delito. Entonces, por eso, por haber apoyado ese amor, fue desterrado a una isla de las islas del Danubio, ¿ya? Mas no tardó en volver a la gracia del emperador. Es decir, no tardó, quiere decir que lo perdonó. Es decir, el emperador, bueno, lo perdonó. Vamos a ver por qué. Dado que poco después le acompañó en su expedición al Piamonte. Le acompañó en su expedición al Piamonte. Que Piamonte es un lugar, ¿no? Entonces, Garcilaso de la Vega le acompaña, ¿no? En una travesía que el emperador va a llevar y por ese motivo lo perdona. Continuamos. Una vez derrotados los franceses y cuando ya se veían en retirada forzosa, es decir, los franceses habían invadido en ese entonces España, ¿ya? Habían invadido España y ellos estaban luchando contra los franceses, ¿no?
Entonces te dice, una vez derrotados a los franceses y cuando ya se veían en retirada forzosa, el emperador perseguía y daba caza, ¿no? El emperador perseguía y mataba a los franceses. En esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar cerca de Frejus, una batalla cerca de Frejus, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue de los primeros en subir, más fue herido de una pedrada en la cabeza y cayó. A ver, explicando este asunto. Es decir, eh, Garcilaso de la Vega fue perdonado, ¿no? Por el emperador. Y le dijo, mira, te vamos a perdonar, pero siempre en cuando que tú me acompañes en una batalla, en esta batalla, ¿no? En una expedición a Piamonte, que era una batalla, ¿no? Contra los franceses. Entonces él acepta. Entonces se enfrentan en esta batalla contra los franceses y obviamente la corona española comienza a ganar, está ganando la batalla. Entonces los franceses comienzan a correr, a huir por sus vidas, ¿no? Unos cuantos. Entonces ahí el emperador comienza a atacar, a perseguir a estos, el emperador recién, ¿no? Comienza a atacar y comienza a matar. Pero estos franceses ¿no? Se aguaricieron, se escondieron en una torre. Entonces el emperador manda a que tomen esa torre donde están los franceses para matar, ¿no? A los franceses. Entonces, cuando el primero quien se apunta, decide ir para tomar esa torre fue Garcilaso de la Vega. Entonces Garcilaso va, obviamente, pero eh, es, eh, es herido, ¿no? Con una pedrada, como te dice ahí, ¿no? Muy bien, continuamos. Los llevaron de allí a Niza, donde tras 20 días murió en dicho lugar a los 33 años de edad. Es decir, muere joven a los 33 años de edad. Su escasa obra conservada, escrita entre 1526 y 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Juan Boscán en Barcelona, bajo el título de las obras de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega en 1543, libro que inauguró el renacimiento literario de las letras hispanas. Muy bien, es una vida muy inspiradora de Garcilaso de la Vega, ¿no? Muy aguerrido, enfrentado, temerario. Muy bien, ya conocemos sobre la biografía, ya sabemos qué cosa es el siglo de oro español, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Muchas de sus composiciones reflejan la posición de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, aunque él estuvo casado con Elena Zúñiga. Aquí, es decir, él fue una de su musa. ¿Quién fue su musa? La dama portuguesa Isabel Freire, a la quien amaba, ¿no? A la quien amaba. Aunque él estuvo casado con Elena Zúñiga, a quien el poeta conoció en la corte en 1526. ¿No? Estaba casado, pero tenía una musa, y todos esos poemas que escribe está dedicado a esa musa. Los 40 sonetos y las 3 églogas que escribió se mueven dentro del dilema de la pasión y la razón que caracteriza la poesía petrarquista, y en ellos el autor recurre como, como él mismo como el mismo Petrarca, al paisaje natural como correlato de sus sentimientos, ¿no? Entonces, también el Garcilaso de la Vega escribe poemas de amor, pero de corte camperil, o sea, campestre, bucólico, ¿ya? Y estos poemas son escritos dedicados a una musa que es la dama portuguesa Isabel Freire, ¿no? A pesar de que estaba casado. La poesía española del siglo XVI recorre todos los rasgos señalados para la cultura renacentista, ¿ya? Entonces, Garcilaso de la Vega fue un gran poeta, pero él recorre todos los rasgos de la cultura renacentista, es decir, todos los rasgos que comienzan a revalorar la cultura de España. Es como decir, nosotros un renacimiento acá en el Perú, ¿cuál sería? Revalorar el Tahuantinsuyo, los incas, ¿no? Vamos a revalorar nuestra cultura, Amazúa, Maqueya, Mayuya, ¿no? Revalorar nuestra cultura. Entonces, España tuvo así también una revaloración de su cultura, porque ellos habían sido conquistados ¿por quién? Por los musulmanes. Después, ¿por quiénes fueron conquistados? También por los franceses, ¿no? Los franceses estaban, ¿no? Habían tomado España, pero ellos comienzan a revalorar su cultura española.
A ver, ¿cuáles son los temas en la poesía de Garcilaso? Interés por la antigüedad clásica, Grecia y romana. O sea, hay un interés por la cultura grecia y la cultura romana, ¿no? La mitología greco-romana. Otra característica de la poesía es el humanismo, que supone una revaloración de todo lo referente a la vida humana. Es decir, su poesía va a hablar de lo cuán importante es el ser humano. El ser humano, ¿qué cosa es el ser humano? El ser humano llora, se ama, ¿no? Sufre, tiene miedo a la muerte, hay nostalgia, todos los sentimientos humanos, ¿no? Otro tema es la naturaleza como fuente y origen de vida, exaltación de la naturaleza como símbolo máximo de la belleza, el amor y la armonía. Entonces, en su poesía también va a hablar sobre la naturaleza, ¿no? Muy bien. Características de las obras de Garcilaso. La innovación que supone Garcilaso en la literatura se concentra fundamentalmente en la ruptura que supone tanto en la forma como en el contenido. Con la época medieval, ensaya de forma más brillante que Boscán. Ensaya de forma más brillante que Boscán los métodos petrarquistas, introduciendo el verso en decasílabo con un sello personal inimitable que recrea los paisajes bucólicos pastoriles. ¿Ya? Entonces, las características de la obra del Garcilaso, como te estaba diciendo, básicamente son la naturaleza, ¿no? El verso es endecasílabo, te dice, ¿no? Endecasílabo. ¿No? Muy bien. La mayor parte de las composiciones tratan del tema amoroso. ¿Ves lo que te decía? Los poemas de Garcilaso de la Vega habla del amor, ¿no? Pero no a la manera medieval o tradicional castellana en romances, sino como un concepto lírico abstracto, un ideal de belleza, la creación artística. Su obra se compone de sonetos, canciones, elegías y 3 admirables églogas, donde sobresale Salicio y Nemoroso, ¿no? Salicio y Nemoroso. Muy bien, entonces esas son las características de la obra de Garcilaso de la Vega. Oh dulces prendas por mi mal halladas, ¿no? Ahí está un pequeño verso de Garcilaso de la Vega. Muy bien, a continuación vamos a explicar el aplica lo aprendido, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video para que no sea muy extenso.